nadie te cuenta sobre la lana y no es una simple fórmula, no es un porcentaje y no es ningún tip de finanzas personales. Esto es más profundo. Y te digo que a mí, por mucho tiempo, hablar de la lana me daba, no lo quiero llamar vergüenza, pero sí tenía una limitante muy grande. No podía hablar del tema, como si fuera algo incorrecto. Y por ejemplo, no se preguntaba cuánto ganabas, cuánto debías, cuánto te podía costar algo. Eso sentíamos, o por lo menos yo sentía que me hiciera ver chiquitita. Y no sé qué tanto te pueda sonar a ti familiar, pero si ese es tu caso, te pido que te quedes hasta el final de este video. Y te voy a contar un poquito de mi historia personal si es que no la conoces. Crecí en un ambiente, la verdad, muy privilegiado, donde no era necesario hablar de dinero, donde el dinero no se discutía, se asumía. Si lo había, claro que ahí estaba. Y si no lo había, tampoco se hablaba de él. Todo era en secreto, todo era en voz baja. Siempre había ese código de eso no se pregunta. Y te cuento un poco más. Me casé muy chica con una familia que venía de mucho dinero y yo, como te dije, privilegiada, en ese mundo aprendí perfectamente a nunca hablar de lana, a no tocar esas preguntas incómodas. Hasta que un día no me quedó de otra. Hubo un problema en el negocio familiar, se perdió el dinero, el negocio cerró y todo fue bastante de repente. Cuando me encontré que ya teníamos que pagar ciertas deudas, hipotecas, y había que tomar algunas decisiones que yo ni siquiera sabía cómo se hacía. Porque nunca aprendí de eso. Porque las mujeres en mi círculo social nunca tenían un lugar en esa mesa. Entonces tuve que aprender a agarrar esa silla y a sentarme yo sola. Lo primero que tuve que hacer fue algo que me costó mucho, y fue alzar la voz, hablar de ese dinero en voz alta, sin rodeos y sin esconderme, sin tener pena. No sé si a ti te suene esto, pero siempre se ha dicho que, y puede ser que esté muy trillada esta frase del tabú de hablar de dinero, pero sí era un tabú, por lo menos en mi círculo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos costaba tanto hablar de dinero? No creo que sea una sola cosa. Creo que son varias capas que se van encimando una a la otra. Número uno, nos enseñaron o siempre nos dijeron que hablar de dinero era de mal gusto, que una mujer que habla de lana parece interesada, ambiciosa o poco femenina, que esto era nada más de hombre. Esto lo traemos metido en nuestra cabecita desde que somos chiquitas. Segundo, siempre hemos tenido mucho miedo a que nos juzguen. Porque si dices que ganas bien, puedes parecer un poco presumida. Si dices que te va mal, puede parecer que seas irresponsable o que no lo sabes hacer. Entonces, pues mejor nos quedamos calladas. Y otro más es lo que más me importa decirte. Callarlo nos cuesta sumamente caro. Esto es literal. Cuando no hablas de dinero, tomas decisiones a ciegas. No negocias tu sueldo porque ¿qué tal que voy a ofender al jefe? No preguntas los términos de un contrato porque no quiero parecer ignorante. Firmas sin leer porque él sabe más de esas cosas. Entonces te dejas llevar. Y así, poquito a poquito, sin hacer ruido, poco a poco vas cediendo ese control de tu propia vida financiera. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a hablar un poco más de claridad, y esto sucedió cuando yo empecé a trabajar en una casa de cambio, no tenía ni media opción. El dinero se volvió literalmente mi trabajo. Así que tenía que hablar del tema hoy, mañana y todos los días. Y pasó algo súper curioso. Al principio como que me sentía rara, como si estuviera actuando un papel que a mí no me correspondía. Como si una voz adentro de mí decía, esto no es para ti y tú
no perteneces a este mundo. Pero la verdad es que poco a poco seguí y cada día fui entendiendo que el dinero no nos cambia, no cambia nuestros valores, no te vuelve ni mejor ni peor persona. Simplemente aprendí que era una herramienta. Como toda herramienta, si no la conoces, claro que no la vas a poder utilizar. Lo que sí cambió fue cómo yo me podía ver a mí misma. Empecé a entrar a estas conversaciones de las que antes yo solita me salía. Me excluía de todos estos grupos de conversaciones. Empecé a hacer preguntas que antes ni siquiera se me ocurría hacerlas. Me las callaba. Mejor me daba pena hacerlas. Empecé a tener una opinión propia, claro que sobre mis finanzas. Y esto me dio algo que ningún saldo en una cuenta bancaria te va a dar por sí sola. Y eso se llama seguridad. Y te voy a decir, no estoy hablando de la seguridad de tener mucho. Te está dando la seguridad de saber a dónde estamos paradas. Y te voy a decir qué es lo que cambia cuando hablas claro. Son 3 cosas. Una, ¿qué cambia cuando dejas de hablar en voz baja? La primera es tu percepción de ti misma. Cuando empiezas a hablar de dinero con claridad, vas a dejar de verte como alguien que no entiende de esas cosas. Te vas a dejar de criticar, te vas a dejar de juzgar. Empiezas a verte como alguien completamente capaz. Y ese cambio, aunque parece así, de verdad va a marcar una gran diferencia. La segunda de la que te quiero hablar es de las relaciones. Las conversaciones de dinero con tu pareja, con tu familia o simplemente con amigos o amigas dejan de ser peleas o silencios incómodos. Se convierten en acuerdos, se convierten en cosas muy cercanas. No es fácil al principio, pero te prometo que es totalmente posible y vale toda la pena. Y la tercera de tus decisiones. Cuando hablas claro de la lana, empiezas a tomar decisiones desde la información. Deja de ser desde ese miedo que tenías, deja de ser de la pena, deja de evitar que veas tu estado de cuenta, deja de decir, ya, mejor lo veo mañana, porque ya no te da miedo, ya no te da miedo lo que te vas a encontrar. Y con todo esto, te quiero dar, para cerrar este video, sin algo muy trillado, sin una frase muy quemada, te quiero decir que yo hoy hago esto y este canal y todo esto para esta comunidad porque sé lo que cuesta aprender de esto sola, aunque a veces nos toca hacerlo. No tienes que haber perdido todo para empezar a hablar claro de dinero. No tienes que estar en una crisis para hacerte estas preguntas a ti misma sobre la lana. Sí te puedo decir que puedes comenzar hoy con una simple conversación, con una pregunta que siempre te dio pena hacer. Empiezas también con ver tu cuenta bancaria sin taparte a los ojos. Te quiero recordar que el dinero no es tu enemigo. El silencio alrededor del dinero sí se puede convertir en ese enemigo. Te recuerdo que aquí siempre estamos hablando de lana y no en voz baja. Si esto te resuena, te pido que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres que hablemos de tu situación en particular, ya sabes en dónde encontrarme. Hasta la próxima.